En el momento en que mis pies tocaron suelo americano, sentí una oleada de alivio invadirme. 2 semanas de trabajo ininterrumpido en Tokio me habían dejado agotado, tanto mental como físicamente. Mientras navegaba por el bullicioso aeropuerto de Atlanta, mi mente ya estaba vagando hacia la comodidad del hogar, mi pequeña y acogedora casa en los suburbios de Marietta, Georgia. Soy Claire Thompson, tengo 32 años y una estrella en ascenso en el mundo de la consultoría de negocios internacionales. Este viaje a Japón había sido un momento decisivo para mi carrera, lleno de reuniones consecutivas, conferencias telefónicas nocturnas y presentaciones interminables. Apenas había dormido, sobreviviendo a base de café y determinación. Pero todo había valido la pena. Se firmaron los contratos, se sellaron los acuerdos y yo regresaba a casa victorioso. Mientras esperaba mi equipaje en el carrusel, no pude evitar sonreír. Me imaginé cruzando la puerta de mi casa, dejando caer mis maletas y cayendo en los brazos de Richard. Richard, mi esposo durante 5 años, fue mi apoyo constante durante los altibajos de mi exigente carrera. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto rápido: acabo de aterrizar. No puedo esperar a verte, cariño. El viaje en taxi desde el aeropuerto hasta nuestra casa en East Cove me pareció terriblemente largo. Observé pasar el paisaje familiar de Atlanta, los imponentes rascacielos dando paso a frondosos suburbios, las carreteras bordeadas de magnolias en plena floración. Eran principios de junio y el calor de Georgia ya se estaba instalando y el aire estaba cargado de humedad. Finalmente giramos hacia mi calle. Mi corazón se aceleró cuando vi nuestra pequeña casa azul de estilo artesanal, con sus molduras blancas y su porche envolvente. Pero cuando nos detuvimos en la acera, algo llamó mi atención y me hizo detenerme. Richard estaba de pie en el porche, lo cual no era inusual. A menudo me esperaba allí cuando regresaba de mis viajes. Pero había algo extraño en su postura. Estaba rígido, su sonrisa parecía forzada y había una tensión alrededor de sus ojos que nunca antes había visto. Lo descarté, atribuyéndolo a mi propio cansancio jugando una mala pasada en mi mente. Le pagué al taxista, agarré mi maleta y caminé por el camino de entrada. El aroma de las gardenias de nuestros parterres llenaba el aire, un olor que había echado muchísimo de menos mientras estaba en Japón. Bienvenida a casa, cariño, dijo Richard, su voz un poco demasiado brillante. Dio un paso adelante y me dio un rápido beso en la mejilla, luego inmediatamente tomó mi maleta. Déjame conseguirte eso. Debes estar exhausto. Lo seguí al interior de la casa. Mis ojos se acostumbraron al interior oscuro después del brillante sol de Georgia. Algo se sintió mal. No podía identificarlo, pero había un extraño vacío en el aire, un silencio que parecía hacer eco en las habitaciones. Nuestra casa no era grande, pero siempre me enorgullecía de lo bien que la mantenía organizada. Todo tenía su lugar, desde los cojines cuidadosamente dispuestos en el sofá hasta los marcos de cuadros alineados con precisión sobre la repisa de la chimenea. Pero ahora, mientras miraba a mi alrededor, las cosas parecían un poco torcidas. Las almohadas estaban arrugadas y los cuadros ligeramente inclinados. Era como si alguien hubiera recogido todo y lo hubiera vuelto a dejar, a solo una fracción de centímetro de donde debería estar. ¿Está todo bien?, le pregunté a Richard, tratando de mantener mi tono ligero. La casa se siente diferente de alguna manera. Él se rió, pero sonó forzado. ¿Diferente? No, todo está bien. Probablemente solo tengas desfase horario. ¿Por qué no te sientas y te relajas mientras preparo algo de cena? Asentí, demasiado cansada para discutir. Me hundí en nuestro lujoso sofá y cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí de nuevo, mi mirada se posó en nuestro antiguo armario en la esquina de la sala de estar. Había sido un regalo de bodas de mi abuela, una hermosa pieza de madera de cerezo que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. En el interior guardaba mis posesiones más preciadas, mi colección de joyas. Cada pieza de esa colección contaba una historia. Estaba el collar de perlas que mi madre me había regalado el día de mi boda, los pendientes de zafiro que había comprado con mi primer gran bono, el reloj Cartier antiguo que había pertenecido a mi tía abuela. Pero más que simples adornos costosos, estas piezas eran una conexión tangible con mi historia familiar, con las mujeres fuertes que me habían precedido.
Tomé nota mental de revisar las joyas más tarde. Por ahora necesitaba una ducha y un cambio de ropa. Mientras subía las escaleras, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Nuestro dormitorio, habitualmente un remanso de calma y orden, parecía sutilmente diferente. La colcha estaba un poco torcida y las cortinas no estaban del todo cerradas. Abrí mi armario y fruncí el ceño. Mi ropa parecía reordenada. No dramáticamente, pero sí lo suficiente como para que me diera cuenta. Me duché rápidamente, dejando que el agua caliente eliminara la suciedad del viaje. Mientras me secaba y me ponía ropa limpia, traté de racionalizar mi inquietud. Estaba cansada, me dije. Con desfase horario y exceso de trabajo. Por supuesto, las cosas parecerían un poco mal después de 2 semanas de ausencia. Cuando volví abajo, Richard estaba en la cocina, removiendo algo en la estufa. El olor familiar de su famoso chile llenó el aire y sentí una punzada de hambre. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba las comidas caseras. Huele muy bien, dije, caminando detrás de él y rodeando su cintura con mis brazos. Se puso ligeramente rígido ante mi toque antes de relajarse. Gracias, dijo, girándose para darme una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pensé que quizás querrías algo de comida reconfortante después de tu viaje. Nos sentamos a comer y traté de entablar una conversación con Richard sobre mi estancia en Japón. Le hablé de los hermosos jardines que había visitado en Kioto durante una rara tarde libre, del increíble sushi que había comido en un pequeño restaurante en Tokio. De las desafiantes negociaciones que finalmente habían resultado en un contrato importante para nuestra empresa. Pero Richard parecía distraído. Él asintió en los momentos correctos, hizo los sonidos apropiados de interés, pero sus ojos seguían alejándose de los míos. Cuando le pregunté sobre su semana, dio respuestas vagas sobre el trabajo y los recados para su madre. ¿Está todo bien con tu mamá?, pregunté, preocupada. La madre de Richard, Susan, vivía aproximadamente a 1 hora de distancia, en Macon. Era una mujer dulce, aunque un poco autoritaria a veces, y sabía que a Richard le preocupaba que viviera sola. Oh, sí, ella está bien, dijo Richard rápidamente. Solo necesitaba ayuda con, ya sabes, cosas de la casa. Asentí, pero algo en su tono me inquietó. Richard y yo siempre habíamos sido abiertos el uno con el otro, compartiendo los detalles de nuestros días, nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas. Esta evasión era nueva y no me gustaba. Después de cenar, nos acomodamos en el sofá para mirar televisión. Intenté acurrucarme junto a Richard como lo hacía habitualmente, pero él parecía tenso y se mantenía un poco alejado de mí. Mientras veíamos una repetición de Friends, mi mente divagaba, incapaz de concentrarme en los chistes y las historias familiares. Mis ojos seguían desviándose hacia el armario antiguo en la esquina. Algo en eso me molestaba, pero no podía identificar qué. Tomé nota mental de revisar mis joyas por la mañana, cuando estaba más alerta. Mientras nos preparábamos para acostarnos esa noche, la extrañeza de la noche se cernía sobre nosotros como una nube. Richard estaba más tranquilo que de costumbre, sus movimientos eran bruscos y nerviosos mientras se ponía el pijama. Cuando nos metimos en la cama, se dio la vuelta y murmuró un rápido buenas noches antes de apagar la lámpara de la mesita de noche. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando la respiración de Richard, que nunca se adaptaba del todo al ritmo profundo y uniforme del sueño. Mi mente se aceleró, tratando de darle sentido a la extraña atmósfera de la casa, el extraño comportamiento de Richard, la sutil maldad de todo lo que me rodeaba. Una parte de mí quería despertar a Richard, exigir respuestas, aclarar las cosas entre nosotros. Pero otra parte, la parte formada por años de negociaciones corporativas, me detuvo. A veces, la mejor estrategia era esperar, reunir más información antes de tomar una decisión. Así que me quedé allí, completamente despierto a pesar de mi cansancio, mirando al techo y tratando de silenciar las alarmas que sonaban en mi cabeza. Mañana, me dije. Mañana llegaría al fondo de esto. Mañana todo volvería a tener sentido. Cuando finalmente me quedé dormido, no pude evitar la sensación de que mi regreso a casa era solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más complicado de lo que jamás hubiera imaginado. No sabía cuánta razón tenía y cuánto estaba a punto de cambiar mi vida.
Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome atontado y desorientado. Por un momento, olvidé dónde estaba. El silencio desconocido contrastaba marcadamente con el zumbido constante de las calles de Tokio. Entonces todo volvió a inundarme. Estaba en casa, en mi propia cama, pero todavía algo se sentía mal. Al darme vuelta, encontré el lado de la cama de Richard vacío y frío. Una mirada al reloj me dijo que eran poco más de las 9 de la mañana. Había dormido más de 10 horas y mi cuerpo finalmente sucumbió al agotamiento de las últimas 2 semanas. Aún así, me sentía inquieto. Los acontecimientos de la noche anterior me molestaban en los bordes de la mente. Me levanté, me puse la bata y bajé las escaleras. La casa estaba en silencio. En el mostrador de la cocina, encontré una nota de Richard. Fui a hacer algunos recados. Vuelvo pronto. Su letra parecía apresurada, casi frenética. Era muy propio de él irse sin despedirse, especialmente en mi primera mañana de regreso. Me serví una taza de café y me paré junto a la ventana de la cocina, mirando nuestro patio trasero. Las azaleas estaban en plena floración y sus flores rosadas y blancas contrastaban alegremente con mi humor sombrío. Mientras tomaba un sorbo de café, mis ojos se dirigieron al antiguo armario de la sala de estar. Algo me había estado molestando desde que llegué a casa, y no podía deshacerme de esa sensación por más tiempo. Dejé mi taza y caminé hacia el armario. Había estado en mi familia durante generaciones, transmitido de madre a hija. Pasé la mano por la suave superficie de madera de cerezo, sintiendo las familiares curvas y muescas. Respiré hondo y abrí las puertas. La vista que me recibió hizo que mi corazón se detuviera. Los cajones estaban vacíos. Completamente, absolutamente vacío. No quedó ni una sola joya. Me temblaban las manos mientras abría cajón tras cajón, esperando desesperadamente estar equivocado. Pero no se podía negar, cada collar, cada anillo, cada par de aretes había desaparecido. Caí de rodillas, mi mente dando vueltas. Esta no era una colección de joyas cualquiera. Cada pieza guardaba un recuerdo especial, una conexión con mi historia familiar. El collar de perlas que mi madre me regaló el día de mi boda, susurrando lo orgullosa que estaba de la mujer en la que me había convertido. Los aretes de zafiro los compré con mi primer gran bono, símbolo de mi arduo trabajo y determinación. El reloj Cartier antiguo que había pertenecido a mi tía abuela, un recordatorio de las mujeres fuertes de mi familia que habían allanado el camino para mi éxito. Pero no fue solo el valor sentimental lo que hizo que mi corazón se acelerara. Estas piezas valían una fortuna, fácilmente varios cientos de miles de dólares. ¿Cómo podrían simplemente desaparecer? ¿Y por qué Richard no se había dado cuenta? Cuando el shock inicial pasó, la ira comenzó a aparecer. Me puse de pie, con las manos apretadas en puños a los costados. Alguien había estado en nuestra casa, había violado nuestra privacidad, se había llevado algo irreemplazable. ¿Y Richard? ¿Dónde estaba Richard? Agarré mi teléfono y marqué su número, mis dedos temblaban. Fue directo al correo de voz. Lo intenté una y otra vez, cada vez más frenético. Al cuarto intento, dejé un mensaje con la voz tensa y una furia apenas controlada. Richard, ¿dónde estás? Las joyas ya no están. Todo. Llámame inmediatamente. Caminé por la sala de estar, mi mente dando vueltas con posibilidades. ¿Debería llamar a la policía? ¿Pero y si no fuera un robo? ¿Y si? No, no podía permitirme pensar así. Richard nunca, ¿verdad? El sonido de una llave en la cerradura me dejó paralizado. La puerta principal se abrió y entró Richard con una bolsa de comestibles. Se detuvo en seco cuando me vio allí de pie, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Claire, ¿qué pasa?», preguntó, dejando la bolsa en el suelo. «Las joyas», dije, mi voz apenas era más que un susurro. «Se acabó todo». Observé su rostro con atención, buscando cualquier señal de sorpresa o preocupación. Pero lo que vi en cambio hizo que se me helara la sangre. No hubo sobresalto ni alarma. En cambio, una mirada de resignación pasó por sus rasgos, rápidamente reemplazada por una máscara de calma. «Oh», dijo,
Su voz inquietantemente firme. Eso, repetí, incrédulo. ¿Qué quieres decir con eso? Richard, han robado nuestra casa. Y mis reliquias familiares han desaparecido. Pasó junto a mí hacia la sala de estar y se hundió en el sofá. Parecía cansado, algo mayor que ayer. No nos robaron, Claire, dijo en voz baja. Lo miré fijamente, sin comprender. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que sí. Las joyas ya no están. Entonces me miró y la mirada en sus ojos hizo que mi corazón se detuviera. Era una mezcla de culpa, desafío y algo más que no lograba identificar. Lo vendí, dijo. Todo eso. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Me agarré al respaldo de una silla para estabilizarme, segura de haberlo escuchado mal. ¿Tú, qué? Vendí las joyas, repitió, con voz más fuerte ahora. Hasta la última pieza. Me sentí como si estuviera en un sueño, una horrible pesadilla de la que no podía despertar. ¿Por qué? Logré ahogarme. ¿Por qué harías eso? Richard se levantó entonces y empezó a pasear por la habitación. Mi madre necesitaba un auto nuevo. El viejo se estaba desmoronando y no podía permitirse el lujo de reemplazarlo. Yo quería ayudarla. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Entonces vendiste mis joyas? ¿Sin preguntarme? ¿Sin siquiera decírmelo? Tuvo la gracia de parecer avergonzado por un momento, pero luego su expresión se endureció. Te ausentaste por 2 semanas, Claire. Siempre te ausentaste. Siempre trabajando, siempre poniendo tu trabajo en primer lugar. Tomé una decisión. ¿Una decisión? Repetí, alzando la voz. No fue tu decisión. Esas joyas no solo me pertenecían a mí, Richard. Eran parte de la historia de mi familia. ¿Y tú, simplemente las vendiste como si no fuera nada? Se giró hacia mí, sus ojos ardían. No es nada. Es un auto para mi madre. Ella lo necesita. Se lo merece más de lo que tú mereces tener una fortuna guardada en una caja, sin usar. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Retrocedí tambaleándome, incapaz de procesar el veneno en su voz. Este no era el Richard que yo conocía, el hombre con el que me había casado. Era un extraño, alguien capaz de traicionarme de la peor manera posible. ¿Cómo te atreves?, susurré, mi voz temblaba de rabia. ¿Cómo te atreves a hacer ese juicio? No tenías ningún derecho, Richard. Ningún derecho en absoluto. Se encogió de hombros, un gesto tan casual que me hizo hervir la sangre. Lo hecho está. Las joyas ya no están y mamá tiene su auto. Quizás ahora entenderás lo que realmente importa en la vida. No podía creer lo que estaba escuchando. El Richard que conocí nunca habría hecho algo como esto. Él nunca habría traicionado mi confianza tan completamente, nunca habría desestimado mis sentimientos con tanta crueldad. Mientras estaba allí, mirando a este extraño que tenía el rostro de mi esposo, sentí que algo dentro de mí se rompía. Fuera, dije, en voz baja y peligrosa. Él parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Sal de esta casa, repetí, esta vez más fuerte. Ahora. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Por un momento pareció que iba a discutir. Luego, sin decir palabra, se dio vuelta y salió por la puerta principal. Cuando se cerró detrás de él, me hundí en el suelo, mi cuerpo atormentado por los sollozos. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, llorando hasta que se me acabaron las lágrimas. Mi mente seguía repitiendo las palabras de Richard, tratando de darle sentido a lo que había sucedido. ¿Cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo pudo haberme traicionado tan completamente? A medida que el shock inicial comenzó a desaparecer, otros pensamientos comenzaron a aparecer. Las joyas no eran solo sentimentales. Algunas de esas piezas eran extremadamente valiosas. Y no todos me habían pertenecido personalmente. Con un sobresalto, recordé el collar de diamantes azules. Mi empresa me lo había confiado, una pieza que estábamos utilizando como garantía en un negocio importante.
Se me heló la sangre al darme cuenta de todas las implicaciones de lo que Richard había hecho. Esto no fue solo una traición personal. Fue una catástrofe profesional. Si no podía recuperar ese collar, podría perder mi trabajo. Peor aún, podría enfrentar consecuencias legales. Me puse de pie, mi mente acelerada. Necesitaba actuar rápido. Necesitaba descubrir dónde había vendido Richard las joyas para intentar recuperarlas antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero cómo? ¿Por dónde empezaría? Mientras tomaba mi teléfono para llamar a mi jefe y explicarle la situación, me vi en el espejo. Mis ojos estaban rojos e hinchados, mi cabello un desastre. Parecía una mujer cuyo mundo acababa de desmoronarse. Y en muchos sentidos así fue. Pero soy Claire Thompson. He construido mi carrera manejando crisis, encontrando soluciones donde otros solo ven problemas. Respiré hondo, enderecé los hombros y marqué el número. Esta iba a ser la pelea de mi vida, pero estaba preparado para ello. Mientras esperaba que mi jefe contestara, hice un voto silencioso. Recuperaría las joyas. Salvaría mi carrera. Y luego, descubriría qué hacer con los restos rotos de mi matrimonio. El teléfono hizo clic cuando mi jefe respondió. Hola, Claire. ¿Está todo bien? Respiré profundamente otra vez. No, dije, mi voz firme a pesar de la agitación dentro de mí. No todo está bien. Pero voy a arreglarlo. Y con esas palabras, entré en el capítulo más desafiante de mi vida, sin saber a dónde me llevaría, pero decidido a salir más fuerte del otro lado. Colgué el teléfono y me temblaba la mano. La conversación con mi jefe, Jack, había transcurrido tan bien como esperaba, dadas las circunstancias. Es decir, nada bien. Estaba comprensiblemente furioso, pero al menos aceptó darme 48 horas para intentar rectificar la situación antes de involucrar al equipo legal de la empresa. Me hundí en el sofá, mi mente acelerada. ¿Cómo podría solucionar esto en solo 2 días? ¿Y dónde estaba Ricardo? Como si fuera una señal, escuché que se abría la puerta principal. Me preparé para otra confrontación. Richard entró, su rostro era una máscara de desafío. Pensé en lo que dijiste, comenzó, con la voz tensa. Pero mantengo lo que hice. Mi madre necesitaba ese auto, y tus joyas estaban ahí, sin usar. Me levanté lentamente, mi ira de antes fue reemplazada por una fría determinación. Aún no lo entiendes, ¿verdad, Richard? Dije, mi voz inquietantemente tranquila. Esas joyas ni siquiera eran mías para venderlas. Su bravuconería flaqueó y la confusión se apoderó de su expresión. ¿Qué quieres decir con que no eran tuyos? Me acerqué un paso más y lo miré fijamente. Las joyas pertenecían a mi empresa, Richard. No eran reliquias familiares en el sentido tradicional. Eran garantías, activos valiosos que la empresa me confió para su custodia. ¿Comprendes siquiera lo que has hecho? El color desapareció del rostro de Richard cuando las implicaciones de mis palabras fueron asimiladas. Su confianza anterior se desmoronó, reemplazada por una mirada de creciente horror. Pero nunca me dijiste eso, tartamudeó, con voz débil. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? ¿Cómo se suponía que ibas a saberlo? Repetí, incrédulo. Se suponía que no debía saberlo, Richard, porque se suponía que no debías tocarlos en absoluto. No eran tuyos para venderlos, independientemente de a quién pertenecieran. ¿Qué te hizo pensar que tenías derecho a hacerlo, decisión? Richard se hundió en una silla con la cabeza entre las manos. Yo no pensé. No lo pensaste, lo interrumpí con voz aguda. No pensaste en las consecuencias de tus acciones. No pensaste en cómo esto me afectaría a mí, a mi carrera, a nuestro futuro. Simplemente actuaste por impulso y ahora ambos estamos en serios problemas. Él me miró con ojos suplicantes. Podemos arreglar esto, ¿no? Podemos simplemente volver a comprar las joyas y explicar que fue un error. Me reí, pero no había nada de humor en ello. ¿Volverlo a comprar? ¿Con qué dinero, Richard? Lo vendiste todo, ¿recuerdas? E incluso si pudiéramos, no es tan simple.
Estas no eran simplemente piezas de joyería al azar. Fueron específicamente seleccionadas, tasadas y documentadas para un importante acuerdo comercial. Un acuerdo que ahora está en peligro debido a sus acciones. La gravedad de la situación pareció finalmente afectar a Richard. Se desplomó en la silla, luciendo completamente derrotado. ¿Qué vamos a hacer? Negué con la cabeza. No hay un nosotros en esto, Richard. Tú causaste este desastre, pero soy yo quien tiene que limpiarlo. Mi trabajo, mi reputación y potencialmente incluso mi libertad están en juego aquí. ¿Tu libertad? La voz de Richard era apenas un susurro. ¿Qué quieres decir? Suspiré, sintiéndome repentinamente exhausta. El collar de diamantes azules, Richard. La pieza central de la colección. No solo era valioso, era parte de un acuerdo multimillonario que nuestra empresa está negociando. Si no puedo recuperarlo, podrían acusarme de robo. O fraude. ¿Lo entiendes ahora? No se trata solo del coche de tu madre o de tu equivocado intento de generosidad. El rostro de Richard se arrugó. Yo no tenía idea. Claire, lo siento mucho. Nunca quise, guárdalo, lo interrumpí. Tus disculpas no cambian nada. Necesito concentrarme en arreglar esto y no tengo tiempo para lidiar con tu culpa en este momento. Me alejé de él, mi mente ya estaba pensando en posibles soluciones. Necesitaba localizar las joyas, rápido. ¿Pero por dónde empezar? Ni siquiera sabía dónde había vendido Richard las piezas. Richard, dije, sin volverme para mirarlo. Necesito que escribas cada detalle que puedas recordar sobre dónde vendiste las joyas. Cada tienda, cada casa de empeño, cada sitio en línea. Todo. ¿Puedes hacer eso? Lo oí moverse, presumiblemente asintiendo. Sí, por supuesto. Yo comenzaré de inmediato. Mientras él se apresuraba a compilar la lista, saqué mi teléfono y comencé a hacer llamadas. Primero a mi asistente, pidiéndole que despeje mi agenda para los próximos 2 días. Luego, a algunos colegas de confianza que podrían tener conexiones en el mundo de la joyería. Estaba pidiendo todos los favores que tenía, moviendo todos los hilos que se me ocurrían. Las horas pasaron en medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos y búsquedas frenéticas en línea. Richard me trajo su lista y agregué la información a mi creciente red de clientes potenciales. Se quedó cerca, claramente queriendo ayudar pero sin saber cómo. Lo ignoré, demasiado concentrada en mi tarea para lidiar con su presencia. Al caer la noche, me encontré mirando un mapa de Atlanta, salpicado de pines que representaban cada joyería, casa de empeño y casa de subastas de la ciudad. Fue abrumador, pero no podía permitirme el lujo de desanimarme. En algún lugar estaba la propiedad de mi empresa y yo iba a encontrarla. Estaba tan absorto en mi trabajo que apenas me di cuenta cuando Richard colocó un sándwich y una taza de café a mi lado. Deberías comer algo, dijo en voz baja. Miré la comida y luego a Richard. Por un momento, vi un destello del hombre con el que me había casado, cariñoso, pensativo. Pero entonces recordé lo que había hecho y el calor que sentí se convirtió en hielo. Gracias, dije con rigidez, volviendo a mi trabajo. Richard se demoró un momento. Claire, yo sé que he cometido un error terrible. Pero quiero ayudar. Por favor, déjame hacer algo. Lo miré, realmente lo miré por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Parecía demacrado, con los ojos enrojecidos y los hombros caídos por el peso de sus acciones. Una parte de mí quería consolarlo, decirle que superaríamos esto juntos. Pero una parte mayor, la parte centrada en la supervivencia, sabía que no podía permitirme ese lujo. ¿Quieres ayudar? Dije, mi nivel de voz. Entonces dame espacio para trabajar. Necesito concentrarme, y no puedo hacer eso contigo rondando por ahí, recordándome cómo nos metimos en este lío en primer lugar. Él se estremeció ante mis palabras pero asintió. Entiendo. Yo estaré arriba si necesitas algo. Mientras subía las escaleras, volví a mi tarea. No podía darme el lujo de insistir en el estado de nuestra relación en este momento.
Tenía un trabajo que hacer y el fracaso no era una opción. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, un hermoso día primaveral en Georgia que parecía burlarse de la agitación de mi vida. Apenas había dormido y pasé la mayor parte de la noche haciendo llamadas a contactos en diferentes zonas horarias, tratando de rastrear alguna pista sobre las joyas. Estaba tomando mi tercera taza de café cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero respondí de inmediato, con la esperanza invadiendo mi cuerpo. «Hola, ¿es Claire Thompson?», preguntó una voz masculina. «Sí, ella es ella», respondí, tratando de mantener la desesperación fuera de mi voz. «Señora Thompson, soy David Klein de Klein's Jewelry en Peachtree Street. Creo que puedo tener alguna información sobre los artículos que está buscando». Mi corazón dio un vuelco. «Sí, señor Klein. ¿Qué puede decirme?». Un hombre llegó hace aproximadamente una semana con una colección bastante única de joyas. Algunas de las piezas coinciden con las descripciones que han estado circulando. No las compré, algo me pareció raro en la situación, pero recuerdo el hombre claramente. Agarré el teléfono con más fuerza. ¿Puedes describirlo? Cuando el señor Klein describió al vendedor, mis sospechas se confirmaron. Era Richard, sin lugar a dudas. Pero lo más importante es que esta era la primera pista sólida que tenía. Señor Klein, ¿el hombre mencionó a dónde iba a continuación? ¿O alguna otra tienda que hubiera visitado? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mencionó algo sobre ir al Distrito Diamante en Nueva York. Dijo que tenía un amigo allí que podría estar interesado en algunas de las piezas más valiosas. Se me heló la sangre. Si Richard hubiera llevado algunas de las joyas a Nueva York, mi tarea se habría vuelto infinitamente más complicada. Pero al menos ahora tenía una dirección. Gracias, señor Klein, dije, mi mente ya corriendo con esta nueva información. Ha sido increíblemente útil. Cuando colgué, supe lo que tenía que hacer a continuación. Necesitaba ir a Nueva York. Era una posibilidad remota, pero era la mejor ventaja que tenía. Rápidamente reservé un vuelo para esa tarde y luego subí las escaleras para hacer la maleta. Richard estaba en nuestra habitación, sentado en el borde de la cama. Levantó la vista cuando entré, sus ojos se abrieron al ver mi expresión decidida. «¿Lo que está sucediendo?», preguntó, su voz vacilante. «Tengo una pista», dije, sacando una maleta. «Me voy a Nueva York». «Nueva York», repitió, poniéndose de pie. «¿Por qué? ¿Qué descubriste?». Hice una pausa en mi equipaje, fijándolo con una mirada fija. «Llevaste algunas de las joyas al Distrito Diamante de Nueva York, ¿no?». Palideció y luego asintió lentamente. «Sí, yo tenía un amigo allí que dijo que podría estar interesado en algunas de las piezas más valiosas». «¿Cómo lo supiste?». «No importa cómo lo sé», dije, reanudando mi embalaje. «Lo que importa es que voy allí para intentar localizarlos». Richard se acercó. «Déjame ir contigo. Puedo ayudarte». «Conozco al tipo con el que hablé». «¿Puedo?». «No», lo interrumpí con firmeza. «Ya has hecho suficiente. Necesito manejar esto por mi cuenta». Abrió la boca como para discutir, luego la volvió a cerrar, asintiendo con resignación. «Entiendo. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo?». Cerré la cremallera de mi maleta y luego me volví hacia él. «Richard, cuando regrese, necesitamos tener una conversación seria sobre nuestro futuro. Pero ahora mismo, necesito concentrarme en arreglar este desastre. Espero que lo entiendas». Él asintió de nuevo, sus ojos se llenaron de una mezcla de culpa y miedo. «Lo hago. Y Claire, lo siento. Sé que no cambia nada, pero lo siento sincera y profundamente». Lo miré por un largo momento, viendo al hombre del que me había enamorado, el hombre que me había traicionado tan completamente, y el caparazón roto en el que se había convertido después. Era demasiado para procesar en este momento. «Lo sé», dije simplemente, luego recogí mi maleta y me dirigí hacia la puerta. Cuando llegué al umbral, me detuve y lo miré. «Adiós, Ricardo». Y con eso, salí, listo para enfrentar cualquier desafío que me esperaba en Nueva York, decidido a arreglar las cosas sin importar el costo.
En el momento en que bajé del avión en JFK, sentí que el peso de mi misión se posaba pesadamente sobre mis hombros. La bulliciosa energía de Nueva York, normalmente vigorizante, ahora resultaba abrumadora. Me quedaban 36 horas para encontrar las joyas antes de que mi jefe involucrara al equipo legal de la empresa, lo que podría poner fin a mi carrera y algo peor. Paré un taxi y le di la dirección de un pequeño hotel en Midtown que había reservado en el último momento. Mientras avanzábamos por las concurridas calles de la ciudad, saqué mi teléfono y comencé a hacer llamadas. Mi primera parada sería el Distrito Diamante, pero necesitaba más información antes de lanzarme a ciegas. En el hotel, apenas noté la estrecha habitación o la vista de una pared de ladrillos fuera de mi ventana. Extendí mis notas sobre el pequeño escritorio, creando un centro de mando improvisado. Un mapa del Distrito Diamante cubierto de círculos rojos marcaba tiendas potenciales que Richard podría haber visitado. Listas de nombres y números de teléfono de contactos que había hecho a lo largo de los años en el negocio de la joyería. Y en el centro de todo, una foto del collar de diamantes azules, la pieza más valiosa y crucial que necesitaba recuperar. Me permití un momento para cerrar los ojos y respirar profundamente. La enormidad de lo que estaba intentando me golpeó de repente. Estaba tratando de encontrar un puñado de piezas de joyería en una de las áreas más concurridas y con mayor densidad de joyería del mundo. Con nada más que una descripción vaga y la esperanza de que el amigo de Richard no las hubiera vendido ya. Pero no podía darme el lujo de hundirme en la desesperación. Miré mi reloj, 9:30 de la mañana. Las tiendas abrirían pronto. Ya era hora de salir a la calle. El Distrito Diamante ya estaba lleno de actividad cuando llegué. Los propietarios de joyerías estaban instalando sus exhibidores, los clientes madrugadores miraban por las ventanas y el aire se llenaba de una palpable sensación de comercio y posibilidades. Cualquier otro día habría disfrutado del ambiente. Hoy, esto simplemente aumentó mi ansiedad. Primero comencé con las tiendas más grandes y de mayor reputación. Supuse que era más probable que recordaran una venta tan importante como las piezas que Richard tenía para ofrecer. Pero tienda tras tienda, mis preguntas fueron recibidas con cabezas negadas y sonrisas de disculpa. Algunos reconocieron las descripciones de las piezas, especialmente el collar de diamantes azules, pero ninguno las había visto en persona. A la hora del almuerzo estaba exhausto y desanimado. Me metí en una pequeña tienda de delicatessen, más para escapar del constante rechazo que por hambre. Mientras comía un sándwich, revisé mi teléfono en busca de cualquier contacto que pudiera haberme perdido. Fue entonces cuando lo vi, un mensaje de Richard. Mi pulgar se mantuvo sobre el botón de borrar, pero ganó la curiosidad. Lo abrí. Claire, sé que estás enojada y tienes todo el derecho a estarlo. Pero recordé algo que podría ayudar. El amigo con el que hablé en Nueva York se llama Mick Goldstein. Es dueño de una pequeña tienda llamada Golden Opportunities. Lo siento mucho por todo. Por favor, avíseme si hay algo más que pueda hacer para ayudar. Me quedé mirando el mensaje, una mezcla de emociones girando dentro de mí. Ira hacia Richard por meterme en este lío. Frustración por no haber recordado esta información crucial antes. Pero también un pequeño destello de esperanza. Esta era la pista que había estado buscando. Rápidamente busqué oportunidades de oro. Era una tienda pequeña, que fácilmente pasaba desapercibida entre las tiendas más ostentosas del distrito. Pero estaba abierto y cerca. Dejé mi sándwich a medio comer y casi salí corriendo de la tienda de delicatessen. La tienda estaba escondida en una calle lateral y su escaparate era modesto en comparación con el de sus vecinos. Una campana tintinea mientras empujaba la puerta, y me encontré en un espacio acogedor y desordenado lleno de vitrinas y el zumbido tranquilo de las luces fluorescentes. Un hombre mayor levantó la vista desde detrás del mostrador, sus gafas se posaron en el extremo de su nariz. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, su voz ruidosa pero no cruel. Respiré profundamente. ¿Eres Mick Goldstein? Él asintió lentamente, sus ojos se estrechaban ligeramente. Lo soy. ¿Y tú lo estás? Mi nombre es Claire Thompson, le dije, acercándome al mostrador. Creo que puede haber hablado con mi esposo, Richard, hace aproximadamente una semana. Sobre algunas joyas que estaba buscando vender.
La expresión de Mickey cambió al instante, una mezcla de reconocimiento y cautela cruzando su rostro. Ah, sí. Richard. Buen compañero. Tenía algunas piezas muy interesantes. Mi corazón se aceleró. Esto fue todo, lo más cerca que había llegado a encontrar las joyas. Señor Goldstein, esas piezas no eran para vender. Mickey me estudió por un largo momento, luego suspiró. Tenía la sensación de que algo no estaba bien sobre esa venta. Tu esposo parecía nervioso. Pero las piezas eran tan hermosas y el precio era demasiado bueno para dejarlo pasar. Se me cayó el estómago. ¿Los compraste? Él asintió. La mayoría de ellos, sí. Pero no todos. Me incliné hacia adelante, esperanza que me pasaba a través de mí. El collar de diamantes azules. ¿Compraste ese? Mickey sacudió la cabeza. No, ese era demasiado rico para mi sangre. Sin embargo, hermosa pieza. Sugerí que Richard lo llevara a Levinson por la calle. Manejan piezas de gama alta como esa. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad renovada. La pieza más importante todavía estaba ahí fuera, posiblemente aún sin vender. Señor Goldstein, necesito recuperar esas piezas. Todas ellas. Sé que pagó por ellas y prometo que mi compañía le reembolsará. Pero por favor, las necesito de vuelta. Mickey me miró por un largo momento, luego asintió lentamente. Puedo ver que esto significa mucho para ti. Y la verdad es que me haya sentido incómodo con esa venta desde entonces. Espera aquí. Desapareció en una habitación trasera, dejándome esperar en un suspenso agonizante. Cuando regresó, llevaba una caja de terciopelo familiar. Mi aliento me atrapó en la garganta mientras la abrió, revelando el brillo familiar de las joyas de mi compañía. Todo está aquí, dijo Mickey, excepto por ese collar de diamantes azules, por supuesto. Sentí que las lágrimas salieron a mis ojos mientras miraba las piezas recuperadas. Señor Goldstein, gracias. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Él saludó mi agradecimiento. Simplemente haciendo lo que está bien. Ahora, sobre ese collar, Levinson cierra en 1 hora. Si te apresuras, podrías atraparlos antes de que calle en la tienda. Asentí, tomando cuidadosamente la caja de terciopelo y asegurándola en mi bolso. Gracias de nuevo. Haré que mi empresa se comunique con usted sobre el reembolso. Cuando me volví para irme, Mickey gritó, buena suerte, señora Thompson. Espero que encuentres lo que estás buscando. Corrí por la calle hasta la de Levinson, mi corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. La tienda era más grande y más exclusiva que las oportunidades de oro, con seguridad armada en la puerta y deslumbrantes pantallas en las ventanas. En el interior, me acerqué al mostrador, tratando de mantener mi voz estable mientras preguntaba sobre el collar de diamantes azules. Los ojos del vendedor se abrieron ante mi descripción, y ella se apresuró a buscar al gerente. El gerente, una mujer elegante de unos 50 años, escuchó mi historia con una expresión neutral. Cuando terminé, ella asintió una vez y desapareció en la parte de atrás. Los minutos que se había ido se sintió como horas. Cuando regresó, llevaba un caso familiar. Mi respiración atrapada mientras lo abrió, revelando el impresionante collar de diamantes azules ubicado por dentro. Todavía no lo hemos puesto a la venta, explicó. Algo al respecto no se sintió muy bien. Me alegro de que confiemos en nuestros instintos. Mientras miraba el collar, el peso completo de los últimos días me golpeó. Lo había hecho. Contra todas las probabilidades, había recuperado todas las joyas. El alivio fue tan abrumador que me sentí mareado. El gerente debe haber notado mi reacción. ¿Estás bien, señora Thompson?, preguntó, preocupación en su voz. Asentí, parpadeando las lágrimas. Sí, estoy bien. Solo, aliviado. No tienes idea de lo importante que es esto. Ella sonrió amablemente. Creo que tengo alguna idea. Ahora, hablemos de devolver esto a sus legítimos dueños, ¿de acuerdo? Las siguientes horas pasaron en un borrón de papeleo, llamadas telefónicas y arreglos para el transporte seguro de las joyas de regreso a Atlanta.
Cuando finalmente regresé a mi habitación de hotel, ya pasaba la medianoche. Me hundí en la cama, completamente agotado pero lleno de una abrumadora sensación de logro. Lo había hecho. Había salvado mi carrera, mi reputación, y posiblemente evité problemas legales. A medida que desaparecía la adrenalina del día, otros pensamientos comenzaron a arrastrarse. Pensamientos de Richard, de nuestro matrimonio, de la confianza que se había destrozado. Todavía teníamos mucho con lo que lidiar, tantas conversaciones para tener. Pero por ahora, me permití relajarme. Me había enfrentado a una situación imposible y salí a la cima. Cualesquiera que sean los desafíos, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Mientras me quedaba dormido, me prometí a mí mismo. No importa lo que haya sucedido con Richard, no importa a dónde me llevara mi carrera a continuación, nunca más dejaría que nadie más tenga tanto poder sobre mi vida y mi futuro. De ahora en adelante, tenía el control. Mañana volaría de regreso a Atlanta y me enfrentaría a lo que me esperaba allí. Pero esta noche, descansaría, seguro sabiendo que había superado el mayor desafío de mi vida profesional. Y lo que sea que viniera después, estaría listo para ello. El vuelo de regreso a Atlanta se sintió imposiblemente largo y demasiado corto. Cuando el avión aterrizó, sentí una mezcla de alivio y temor en mi estómago. Había tenido éxito en mi misión, las joyas estaban seguras, mi carrera intacta. Pero ahora, tenía que enfrentar a Richard y los restos de nuestro matrimonio. Respiré hondo cuando salí del aeropuerto, el cálido aire de Georgia me envuelve como una manta familiar. Parte de mí quería ir directamente a la oficina, para disfrutar del brillo de mi éxito y retrasar la inevitable confrontación. Pero sabía que no podía posponerlo más. Era hora de enfrentar la música. El viaje en taxi a casa era un borrón de lugares familiares que ahora se sentían extrañamente ajenos. Cuando nos detuvimos en mi casa, nuestra casa, vi el auto de Richard en el camino de entrada. Mi ritmo cardíaco recogido. Estaba en casa, esperándome. Pagué al conductor y me quedé en la acera por un momento, mirando la puerta principal. Esta casa que una vez había sido mi santuario ahora se sentía como un campo de batalla. Con una respiración profunda, me cuadré los hombros y caminé por el camino. Apenas había cerrado la puerta detrás de mí cuando Richard apareció desde la sala de estar. Se veía terrible, sin afeitar, círculos oscuros debajo de sus ojos, su ropa se arrugó como si hubiera dormido en ellos. Por un momento, sentí una punzada de simpatía. Entonces recordé por qué estábamos en esta situación, y mi resolución se endureció. Claire, dijo, su voz ronca. Estás de vuelta. Yo. ¿Encontraste las joyas? Asentí, dejando mi bolso. Sí, lo hice. No, gracias a ti. Se estremeció por mi tono pero siguió adelante. Esa es una gran noticia. Estoy muy aliviada. Claire, yo. Levanté una mano, cortándolo. No ahora, Richard. Estoy exhausto, estoy jet retrasado y no estoy en ningún estado para tener esta conversación en este momento. Voy a tomar una ducha y descansar. Hablaremos más tarde. Sin esperar su respuesta, subí las escaleras. Podía sentir sus ojos en mí mientras iba, pero no miré hacia atrás. Necesitaba tiempo para reunir mis pensamientos, para procesar todo lo que había sucedido. El agua caliente de la ducha me ayudó a limpiar un poco la cabeza, pero también trajo todas mis emociones burbujear a la superficie. Ira, dolor, traición, todos se arremolinaron juntos, amenazando con abrumarme. Cuando salí, envuelto en mi túnica esponjosa favorita, me sentí crudo y expuesto. Richard esperaba a Richard a la mitad de la espera fuera del baño, pero el pasillo de arriba estaba vacío. Mientras me vestía con ropa cómoda, pude escucharlo moverse abajo. Los sonidos familiares del hogar, el crujido de ese piso cerca de la cocina, el zumbido del refrigerador, se sintió surrealista después del caos de los últimos días. Finalmente, sabiendo que no podía posponerlo más, bajé las escaleras. Richard estaba en la sala de estar, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Se detuvo cuando me vio, su rostro una máscara de ansiedad y remordimiento. Claire, comenzó, sé que he cometido un terrible error.
lo siento mucho. Si hay algo que pueda hacer para hacer esto bien. ¿Hacer esto bien? Interrumpí, mi voz afilada. Richard, ¿tienes alguna idea de lo que me has pasado? ¿Qué has arriesgado? Él asintió, luciendo miserable. Lo sé, lo sé. Nunca quise que nada de esto sucediera. Solo quería ayudar a mi madre, y pensé. No sé lo que pensaba. Era estúpido y egoísta, y lo siento. Me hundí en un sillón, de repente me siento muy cansado. Lo siento, no lo cortó, Richard. Traicionaste mi confianza de la peor manera posible. Pusiste mi carrera en riesgo. ¿Entiendes que podría haber enfrentado consecuencias legales debido a tus acciones? La cara de Richard palideció. Yo, no me di cuenta. Claire, lo juro, nunca quise causarte ningún daño. Te amo. Nunca haría nada intencionalmente para lastimarte. Me reí, pero no había humor. ¿Me amas? Es así como muestras amor, Richard. Al ir a mis espaldas, vendiendo algo que no era tuyo para vender, y luego tener la audacia de actuar como si estuviera equivocado por estar molesto por eso. Se sentó fuertemente en el sofá, con la cabeza en sus manos. Lo sé. Me equivoqué. Me equivoqué tanto. No sé qué me pasó sobre mí. Vi a mi madre luchando, y yo solo quería ser su héroe. Quería resolver sus problemas. No pensé en las consecuencias. Sacudí mi cabeza, construyendo la frustración. Ese es el problema, Richard. No pensaste. No pensaste en mí, en nosotros, en nuestro futuro. Simplemente actuaste por impulso, y ahora ambos estamos pagando el precio. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de todo lo que había sucedido colgando pesado entre nosotros. Finalmente, Richard volvió a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Puedes perdonarme alguna vez, Claire? Lo miré, realmente lo miré. El hombre del que me había enamorado, el hombre con el que había construido una vida, el hombre que me había traicionado tan por completo. Busqué en su rostro cualquier señal de la persona que pensé que conocía, pero todo lo que vi fue un extraño. No sé, Richard, dije honestamente. Realmente no lo sé. Has roto algo entre nosotros, algo fundamental. Trust, respeto, asociación, todas las cosas que hacen que un matrimonio funcione. No estoy seguro de que esas cosas puedan ser reparadas. Él asintió, las lágrimas brotando en sus ojos. Entiendo. Pero por favor, Claire, dame la oportunidad de intentarlo. Dime qué puedo hacer para hacer esto bien. Haré cualquier cosa. Me puse de pie, necesitando poner una distancia física entre nosotros. No es tan simple. Esto no es algo que puedas arreglar con un gran gesto o una disculpa sincera. Me has mostrado un lado de ti mismo que nunca supe que existió, y no estoy seguro de poder mirarte de la misma manera de nuevo. Richard también se puso de pie, extendiéndose como para tocarme, luego pensando mejor en eso. ¿Qué estás diciendo, Claire? ¿Me dejas? La pregunta colgaba en el aire, pesada de implicación. Respiré hondo, tratando de clasificar el tumulto de las emociones dentro de mí. No sé, dije finalmente. Sinceramente, no sé lo que quiero en este momento. Necesito tiempo, Richard. Es hora de pensar, para procesar todo lo que ha sucedido. No puedo tomar ninguna decisión en este momento. Él asintió, luciendo perdido. Entiendo. Toma todo el tiempo que necesite. Estaré aquí, listo para hacer lo que sea necesario para hacer esto correctamente entre nosotros. Miré alrededor de la habitación, en todos los objetos familiares que de repente se sintieron alienígenas. Las fotos de nosotros en la repisa, sonriendo y feliz. Las almohadas de lanzamiento que habíamos elegido juntos. Las pequeñas chucherías que habíamos recogido en nuestros viajes. Todo parecía que pertenecía a una vida diferente, una Claire y Richard diferentes. Creo que... Comencé, luego me detuve, reuniendo mi coraje. Creo que necesito quedarme en otro lugar por un tiempo. No puedo estar en esta casa en este momento.
Hay demasiados recuerdos, demasiado, todo. La cara de Richard cayó, pero él asintió. Por supuesto. Lo que necesite. Puedes quedarte en casa de mi hermana si quieres, está fuera de la ciudad durante unas semanas. O podría ir, si prefieres quedarte aquí. Negué con la cabeza. No, iré. Necesito un cambio completo de escenario. Reservaré un hotel por ahora, descubriré algo más permanente más tarde. Mientras me movía para subir y empacar una bolsa, Richard gritó, ¿Claire? Realmente lo siento. Por todo. Sé que no cambia nada, pero necesito que lo sepas. Hice una pausa en las escaleras, sin girar para mirarlo. Sé que eres, Richard. Pero a veces, lo siento no es suficiente. Mientras empacaba mi bolso, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Parte de mí quería perdonar a Richard, para tratar de salvar nuestro matrimonio. Pero una parte más grande, la parte que había luchado tan duro para corregir su error, sabía que las cosas nunca podrían volver a ser como eran. Cuando volví abajo, maleta en la mano, Richard todavía estaba en la sala de estar. Levantó la vista cuando entré, con los ojos rojos y suplicando. ¿Lo harás? ¿Te mantendrás en contacto? Preguntó, su voz pequeña. Asentí. Te haré saber dónde termino quedándome. Y tendremos que hablar de precios, bills, la cámara, ese tipo de cosas. Pero no ahora. Necesito algo de espacio, Richard. Espero que tú puedo entender eso. Él asintió, luciendo derrotado. Entiendo. ¿Y Claire? Gracias, por no involucrar a la policía. Por arreglar mi error. Sé que no merezco tu protección. Hice una pausa en la puerta, mi mano en la perilla. No lo hice por ti, Richard. Lo hice para salvar mi carrera y proteger a la empresa. No confundas mis acciones con perdón. Con eso, salí por la puerta, dejándola cerrar detrás de mí con un clic suave. Mientras ponía mi maleta en la cajuela de mi auto, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. El futuro era incierto, pero por primera vez en días, sentí que podía respirar nuevamente. Mientras me alejaba de la casa, de Richard, de la vida que habíamos construido juntos, no sabía que tenía el futuro. Pero sabía una cosa segura, lo que pasó después, sería en mis términos. Había salvado mi carrera por mis propios esfuerzos, y ahora era el momento de salvarme. El camino por delante era largo e incierto, pero cuando me fusionaba en la carretera, en dirección a un destino desconocido, sentí un rayo de esperanza. Este no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Han pasado 6 meses desde ese fatídico día que salí de mi casa, dejando atrás a Richard y nuestro matrimonio destrozado. Mientras estoy parado en la ventana de mi nuevo apartamento en el centro de Atlanta, viendo la ciudad zumbar con la vida a continuación, apenas puedo creer cuánto ha cambiado. Las primeras semanas después de partir fueron un borrón de habitaciones de hotel y noches de insomnio. Me puse al trabajo, usándolo como un escudo contra el dolor y la confusión que amenazaba con abrumarme. Mis colegas me apoyaron, impresionados por cómo había manejado la crisis de joyas. Si notaron los círculos oscuros debajo de mis ojos o la forma en que mi sonrisa nunca llegó a mis ojos, no lo mencionaron. Fue durante este tiempo que me di cuenta de algo importante: necesitaba un cambio. No solo en mi vida personal, sino también en mi carrera. El incidente de joyería me había mostrado cuán precaria era mi posición, cuán fácilmente todo lo que había trabajado podría ser quitado. Sabía que no podía continuar en el mismo camino. Entonces, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluido yo mismo. Dejé mi trabajo. Todavía puedo recordar la expresión de conmoción en la cara de mi jefe cuando entregué mi renuncia. Pero Claire, había pulsado, después de todo lo que hiciste para salvar el trato, para proteger a la compañía, ¿por qué irse ahora? Había sonreído, sintiéndome más seguro de mi decisión con cada momento que pasa. Porque me di cuenta de que soy capaz de más de lo que nunca pensé posible. Quiero construir algo mío, algo que las acciones de otra persona no pueden quitarse. Y eso es exactamente lo que hice.
Usando las conexiones que había construido a lo largo de los años y la reputación que había ganado al manejar la crisis de joyería, comencé mi propia firma de consultoría. Fue aterrador y estimulante en igual medida. Hubo noches en las que me quedé despierto, dudando de mi decisión, preguntándome si había cometido un terrible error. Pero con cada nuevo cliente, cada proyecto exitoso, esas dudas comenzaron a desvanecerse. Ahora, 6 meses después, mi empresa está prosperando. Nos especializamos en gestión de crisis y planificación estratégica para empresas en transición. La ironía no me pierde. Estoy usando las habilidades que perfeccioné durante el periodo más oscuro de mi vida para ayudar a otros a navegar por sus propias tormentas. Mientras me alejo de la ventana y examino mi nuevo hogar, siento una sensación de orgullo. Es más pequeño que la casa que compartí con Richard, pero es mío. Cada mueble, cada decoración, fue elegido por mí, para mí. Es una representación física de mi nueva independencia. Mi teléfono zumba con un mensaje de texto. Es de mi hermana, Kate. ¿Cena esta noche? ¿Ese nuevo lugar tailandés en PH3? Sonrío mientras escribo un rápido sí. Kate ha sido mi roca a través de todo esto. Ella fue la que me ayudó a encontrar este apartamento, que se sentó conmigo durante largas noches de lágrimas e ira, que celebró conmigo cuando aterricé a mi primer gran cliente. Mientras me preparo para la cena, me veo en el espejo. La mujer que me mira es diferente de la que abordó un avión a Nueva York hace 6 meses, desesperada por salvar su carrera y su matrimonio. Esta mujer se mantiene más alta, con los ojos más claros, su sonrisa más genuina. Ella ha pasado por el fuego y salió más fuerte al otro lado. En el restaurante, Kate me saluda con un cálido abrazo. «Te ves genial, hermana», dice mientras nos sentamos. «Ese nuevo proyecto debe ir bien». Asiento, sintiendo una oleada de emoción. Lo es. Estamos ayudando a una startup tecnológica a navegar una gran expansión. Es un desafío, pero de todas las maneras correctas. Mientras charlamos sobre platos humeantes de pad thai y green curry, me encuentro maravillado de lo normal que se siente esto. Hubo un tiempo, no hace mucho tiempo, cuando no podía imaginar nunca sentir esto, contenido. Entonces, dice Kate, colocando su bifurcación, ¿has oído hablar de Richard últimamente? La pregunta no le da como solía hacerlo. Sacudo la cabeza. No desde que el divorcio se finalizó el mes pasado. Creo que es mejor de esta manera. Kate asiente, su expresión es una mezcla de simpatía y orgullo. Has venido tan lejos, Claire. Espero que sepas lo increíble que eres. Siento una forma de globo en mi garganta, tocada por sus palabras. No podría haberlo hecho sin ti, Kate. Has sido mi vida a través de todo esto. Ella extiende a través de la mesa y aprieta mi mano. Para eso están las hermanas. Pero date algo de crédito. Tú eres quien se levantó y construyó esta nueva vida. Cuando salimos del restaurante, lleno de buena comida e incluso una mejor conversación, me encuentro reflexionando sobre el viaje de los últimos 6 meses. El dolor de la traición de Richard no ha desaparecido por completo, dudo que alguna vez lo haga. Pero ya no me define. Se ha convertido en parte de mi historia, un capítulo que me llevó a donde estoy ahora. A la mañana siguiente, me levanto temprano, preparándome para una importante reunión de clientes. Mientras reviso mis notas, suena mi teléfono. Es un número desconocido, pero algo me obliga a responder. Hola, ¿es esta Claire Thompson? La voz de una mujer pregunta. Sí, esta es ella, respondo, la curiosidad despertó. Señora Thompson, esta es Sandra Patel del Woodruff Arts Center. Estamos organizando un panel sobre mujeres en los negocios para nuestro próximo simposio de liderazgo, y su nombre fue muy recomendable. Nos preguntamos si estaría interesado en participar. Me encuentro sonriendo, la emoción burbujeando dentro de mí. Sería honrada, señora Patel. ¿Puedes contarme más sobre el simposio? Mientras describe los detalles, siento una sensación de validación para alabarme. Hace 6 meses, estaba luchando para salvar mi carrera. Ahora, estoy siendo invitado a hablar como experto, a compartir mis experiencias con los demás. Después de terminar la llamada, me permito un momento de celebración.
Esto se siente como un hito, una señal tangible de cuán lejos he llegado. Tomo una nota mental para llamar a Kate más tarde y compartir las noticias. Cuando salgo a mi reunión de clientes, paso por una pequeña joyería. Me detengo por un momento, mirando las pantallas brillantes en la ventana. Por una fracción de segundo, soy transportado de regreso a esa búsqueda desesperada a través del distrito de diamantes de Nueva York. Pero esta vez, el recuerdo no trae dolor ni ansiedad. En cambio, siento una sensación de orgullo por cómo manejé esa crisis, con la fuerza que encontré dentro de mí. Por impulso, entré en la tienda. Se acerca un amigable vendedor, preguntando si necesito ayuda. En realidad, me digo, sorprendiéndome, estoy buscando un collar. Algo simple, pero elegante. Un regalo para mí. Ella sonríe y me lleva a una vitrina. Celebrando algo especial, ella pregunta. Considero su pregunta por un momento. ¿Estoy celebrando? En cierto modo, supongo que lo soy. Estoy celebrando mi resistencia, mi independencia, mi nuevo comienzo. Sí, respondo, sonriendo. Estoy celebrando un nuevo capítulo en mi vida. Cuando salgo de la tienda, una pequeña caja escondida en mi bolso, siento una sensación de cierre. El collar no es un reemplazo de lo que se perdió, es un símbolo de lo que he ganado. Fuerza, independencia, un nuevo sentido de uno mismo. El resto del día pasa en un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. Cuando regreso a mi departamento por la noche, estoy exhausto pero emocionado. Ha sido un buen día, del tipo que me recuerda por qué di este salto en primer lugar. Me sirvo una copa de vino y salgo a mi pequeño balcón. El horizonte de Atlanta brilla delante de mí, un tapiz de luces y posibilidades. Mientras bebo mi vino, reflexiono sobre el viaje que me trajo aquí. Hace 6 meses, pensé que mi mundo estaba terminando. La traición de Richard, la casi pérdida de mi carrera, todo parecía insuperable. Pero de pie aquí ahora, me doy cuenta de que lo que pensé que era un final fue en realidad un comienzo. Fue el impulso que necesitaba para redescubrirme, para construir una vida que realmente refleje quién soy y qué quiero. Pienso en la mujer que era antes de que todo esto sucediera, seguro en su carrera, pero complaciente en su vida personal. Pienso en la mujer en la que me hice después, roto, pero decidida a volver a unirse. Y pienso en la mujer que soy ahora, más fuerte, más sabia, más auténticamente que yo. Cuando me dirijo hacia adentro, veo mi reflejo en la ventana. Veo a una mujer que ha resistido una tormenta y ha salido más fuerte por ello. Una mujer que tomó el control de su propia historia y se escribió un nuevo final, o más bien, un nuevo comienzo. No sé qué depara el futuro. Sin duda, habrá más desafíos, más obstáculos que superar. Pero por primera vez en mucho tiempo, estoy emocionado de enfrentarlos. Porque ahora lo sé, soy capaz de mucho más de lo que imaginé. Mientras me preparo para la cama, pienso en todas las mujeres que enfrentan sus propias luchas, sus propias traiciones y contratiempos. Espero que al compartir mi historia en el próximo simposio, pueda ofrecerles algo de esperanza, algo de aliento. Si puedo reconstruir mi vida, también pueden. Mañana es un nuevo día, lleno de posibilidades. Y yo, Claire Thompson, estoy lista para lo que sea que traiga. Este nuevo capítulo de mi vida recién comienza, y no puedo esperar a ver a dónde lleva.